Qué importante es entender lo que las escrituras bíblicas nos enseñan. Muchos no comprenden el significado que tiene la primera venida del Señor Jesucristo y mucho menos comprenden el significado que tendrá la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Entender estas verdades dadas por Dios a través de su palabra, la Biblia, será de mucha bendición para su vida. Le invito a escuchar y a disfrutar este mensaje que transformará su vida. Quédese con nosotros y ponga atención al mensaje de la palabra. Todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o dolor. Cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo. Contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy llena para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. ¿Sabía usted que Jesucristo va a regresar por segunda vez? Pero esta vez ya no lo hará como Salvador
para la humanidad, pues en su primera venida Él vino para cumplir ese propósito, el de salvar a la humanidad de su condición con la que cada persona ha nacido en este mundo. Cada persona en el mundo ignora su condición, una condición que fue heredada a través de Adán y que todos llevamos por dentro. ¿Qué es lo que llevamos por dentro? Pues todos nacemos con una naturaleza de pecado que fue la razón por la cual Adán tuvo que ser expulsado del huerto de Dios. A través de Adán, todos hemos heredado una naturaleza de pecado que nos mantiene separados de Dios, es decir, muertos espiritualmente. Y es justamente esa razón por la cual el hombre no puede venir a Dios por su propia cuenta, a menos que sea Dios el que se extienda hacia nosotros. La gente no entiende por qué muere, pero la muerte es la paga del pecado. Puede darse a través de enfermedades o múltiples factores, pero la muerte es algo que el hombre no puede evitar. La primera venida del Señor Jesucristo, es decir, su nacimiento y vida en esta tierra, obedece a un plan diseñado por Dios para rescatar al hombre y para liberarlo de una destrucción eterna a la que está condenado por causa del pecado. Dios, en su palabra, nos muestra esta verdad. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje nos muestra la maldición con la que nace cada persona en esta. Pero al mismo tiempo, este mismo pasaje nos muestra el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Dios, en su palabra, la Biblia, en reiteradas ocasiones nos muestra que Jesús es la respuesta que Él ha dado para salvar al hombre. La primera venida del Señor Jesucristo es para salvar a la humanidad de una condenación eterna. Veamos juntos algunos textos bíblicos. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, Dios nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como vemos, aquí la condenación del hombre ahora está sobre todo aquel que no cree en Él como su Salvador, porque no ha comprendido su condición de condena en la que está atrapado. Por esa razón es que el Señor nos dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en Jesús como el Salvador para su vida. Otro texto bíblico que nos muestra esta verdad está en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El gran problema de la humanidad es que ignora totalmente que está en una maldición que lo condena por la eternidad. Y Dios, en su palabra, nos habla de un ser espiritual que mantiene cegada a la humanidad para que no vea su condición y sean destruidos por la eternidad. Ese ser espiritual se llama Diablo, Satanás, y también es conocido como el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo. Así lo refieren las escrituras bíblicas en el libro de 2 de Corintios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para entenderlo mejor, permítame parafrasear este texto en la Biblia amplificada. Pero si las buenas noticias que Dios nos ha dado de enviar a Jesucristo para nuestra salvación
aún están ocultas por aquel que domina y maneja el sistema de este mundo. Para los que se pierden, están ocultas ya que están afanados por las cosas de este mundo, entre los cuales el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de aquellos que no creen para que no puedan ver y reconocer su condición y no les resplandezca las buenas noticias de la obra de que Cristo hizo por nosotros. Cristo, quien es la imagen misma de Dios. Como vemos aquí, hay un ser espiritual maligno llamado Satanás que no permite que la gente pueda ver la verdad de su condición. Jesús es la respuesta dada por Dios para la condición y naturaleza con la que nace cada persona. Hay más de 300 profecías dadas en las Escrituras que señalan el nacimiento del Mesías, es decir, el nacimiento del Salvador de la humanidad. Jesús ascendió y fue recibido en el cielo. Que Él haya ido al cielo significa que Él es el primer hombre 100% humano como nosotros en ingresar al cielo. Esto es sumamente importante para cada uno de nosotros porque Él es la evidencia de que así como Él está en el cielo, un día también todos nosotros estaremos con Él en el cielo. Jesús mismo nos anunció esta verdad a cada uno de nosotros, sus discípulos. En el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 2 vemos: en la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, ya se lo habría dicho. Ahora voy a preparar ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde esté. En ese mismo pasaje donde Jesús está hablando con nosotros, sus discípulos, Él está anunciando que Él va a regresar por segunda vez, pero para llevar a su pueblo. Este pasaje no es la única evidencia, hay muchas evidencias más en las Escrituras bíblicas acerca de esta verdad anunciada por el Señor Jesucristo, pero también está anunciada por ángeles y por los mismos discípulos que hablaron por medio del Espíritu Santo de Dios. Veámoslo juntos en algunos versículos. En el libro de Mateo 24:44 dice: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Dos ángeles también lo anunciaron. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. El apóstol Pablo también nos enseñó esta verdad en 1 Timoteo 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Como vemos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, todo su pueblo que está esperando por Él serán arrebatados para encontrarse con Él en los aires. Sea que hayan muerto o que estén vivos, todos serán arrebatados para encontrarse. Los discípulos esperaban y anhelaban con paciencia la segunda venida del Señor Jesucristo. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. La primera venida del Señor Jesucristo tiene el propósito de la salvación para su pueblo, es decir, para todo aquel que escuche el Evangelio y se arrepiente de su condición y entrega su vida al señorío de Cristo. La segunda venida del Señor Jesucristo
tiene el propósito de encontrarse con su, pero también el de someter a toda la humanidad bajo el juicio y luego la ira de Dios, que será desatada sobre toda la humanidad que rechazaron la salvación, que gratuitamente fue ofrecida por Dios por medio de la persona de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11 dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a Dios. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esta es la razón por la cual Dios, a través de su palabra, la Biblia, nos enseña que hoy es el día de salvación. Cristo es la promesa dada por Dios al hombre para que cada persona pueda venir a salvación por medio. No rechace la oportunidad que Dios le está dando en esta hora. Si usted escucha este mensaje y entiende lo que estamos hablando, quizás hoy es la única oportunidad que usted tiene para venir a salvación. Porque tanto usted como yo no sabemos si el día de mañana estaremos vivos. Dios está trayendo una oportunidad de salvación a través de su evangelio. La Biblia dice que Dios mismo nos ruega por medio de su palabra: ven para que conozcas a tu Salvador. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día que Dios puede salvar. Hoy es el día de salvación, pero cuando Él venga por segunda vez, ya no habrá más oportunidad para salvación, sino que vendrá el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Solo aquellos que pusieron su fe en Él serán salvos. Todos los demás vendrán para juicio y luego para condenación. Cuando escuchamos el Evangelio, estas son las buenas noticias que trae salvación para los que ponen su fe en Él, pero también trae condenación a todos aquellos que rechazan el Evangelio. Antes de escuchar el Evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios, nuestra vida solo estaba enfocada en las cosas de esta tierra y en nuestros planes, porque creíamos que era todo lo que había y creíamos que era todo lo que teníamos. Por eso nos aferrábamos solo a este mundo y a esta vida. Pero el Evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios, nos muestran una verdad que no conocíamos, una verdad por la cual muchos murieron sin importarles, arriesgándolo todo, aún perdiendo prácticamente sus vidas. Una verdad que no comprendemos hasta que Dios nos habla a través de su palabra y de Jesús. Que el propósito de la primera venida de Cristo es salvación. Pero Cristo vendrá por segunda vez por su pueblo, pero también para traer juicio y condenación. Por eso debemos de entender lo que significa la primera venida de Jesús, así como su segunda venida. Te pregunto a ti que estás viendo o escuchando este mensaje: ¿estás preparado para la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Eres de los que estarán con Él cuando venga, o eres de los que se quedarán en la tierra para esperar juicio y condenación eterna? Si aún no lo sabes, te invito a que rindas tu vida a Dios por medio de la obra de Jesucristo y dejes de pensar en este mundo terrenal como si realmente fuera todo lo que hay. Te invito que a través de este mensaje, que son las buenas noticias de Dios para ti, entregues tu vida a Él y dejes que Él comience a trabajar en ti. Te invito a orar. Padre, yo te doy gracias por darme a conocer estas buenas noticias para mi vida.
Ahora entiendo por qué vino Cristo y sé que Él regresará por segunda vez. Padre, por la palabra que he escuchado hoy, me doy cuenta de mi condición y te pido que me salves, que seas el Señor de mi vida. Señor, quiero conocer más de ti a través de tu palabra. Señor, ayúdame a encontrar un discípulo de Cristo que me dirija y me ayude a conocer tu verdad. Haz tu obra en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invito a que escanees el QR que aparecerá al final de este video con el propósito de llenar una ficha de datos que nos permitirá estar en contacto contigo para ubicarte y poder establecerte en un discipulado. Dios te bendiga. Espero que hoy haya disfrutado del mensaje de la palabra de Dios. La primera venida del Señor Jesucristo tiene el propósito de salvación para su pueblo, es decir, para todo aquel que escucha el Evangelio, se arrepiente de su condición y entrega su vida al señorío de Cristo. Jesús vendrá por segunda vez y en esta segunda venida Él tiene el propósito de encontrarse con nosotros. Esperamos con mucho anhelo que tú también seas parte de ese pueblo que se encontrará con el Señor y su Dios. Comparte el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga.